Bienvenidos sean todos, los de siempre y los que nos descubren hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Siempre estamos trayendo lo mejor del mundo del espectáculo turco, noticias fresquitas, análisis profundos y, claro, mucho drama. Y hablando de drama, prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más shippeadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Porque sí, amigos, el título no los engaña. Hoy vamos a desmenuzar esa supuesta revelación del amor de Demet por Can. ¿Será verdad? ¿Será puro clickbait? ¿O habrá algo de cierto en todo este embrollo mediático? Acompáñenme hasta el final para descubrirlo. Como saben, la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de un halo de misterio, de rumores, de idas y venidas. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos fue innegable. La pantalla explotaba con cada mirada, con cada roce, con cada escena romántica. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Todos queríamos que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. Aunque hubo rumores de noviazgo, nunca se confirmó nada oficialmente. Ambos siempre se mantuvieron bastante herméticos al respecto, dejando que la prensa y los fans especularan a sus anchas. Y vaya que especulamos, ¿verdad? Analizamos cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales buscando alguna pista, alguna señal que confirmara lo que todos sospechábamos, que estaban enamoradísimos. Pero como suele suceder en estos casos, la historia tuvo sus altibajos. Después de Erkenci, Can Yaman se fue a Italia a probar suerte y su carrera despegó aún más. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía y también cosechó grandes éxitos. La distancia, el trabajo y quizás otros factores que desconocemos hicieron que la relación, sea cual sea que haya sido, se enfriara. Incluso surgieron rumores de una fuerte pelea que los distanció por completo. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, sale a la luz esta supuesta revelación del amor de Demet por Can? ¿De dónde viene esta información? ¿Es fiable? Bueno, amigos, como siempre hay que tomar todo con pinzas. La información que ha circulado en diferentes medios y redes sociales es bastante vaga y ambigua. No hay una declaración oficial de Demet admitiendo abiertamente su amor por Can. Más bien, se trata de interpretaciones de entrevistas antiguas, comentarios fuera de contexto y, sobre todo, mucha especulación por parte de la prensa rosa. Se han retomado declaraciones de Demet en las que hablaba de la química que sentía con Can durante el rodaje de Erkenci, de lo bien que se llevaban y de la conexión especial que tenían. Pero sinceramente, ¿qué actriz no habla de la química con su compañero de trabajo cuando están promocionando una serie romántica? Es parte del trabajo, es parte de la promoción. No necesariamente significa que haya un romance detrás de las cámaras. También se han rescatado algunos comentarios de Demet en los que decía que Can era un hombre muy atractivo y que le gustaba trabajar con él. Pero, de nuevo, ¿esto significa que estaba enamorada de él? No necesariamente. Can Yaman es un hombre guapo y carismático, es evidente. Y es normal que Demet haya disfrutado trabajando con él. Pero de ahí a decir que estaba locamente enamorada, hay un trecho bastante largo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, amigos, que probablemente no haya una revelación como tal. Es muy probable que se trate de una estrategia mediática para generar revuelo y atraer la atención sobre Demet y Can. Sabemos que la prensa rosa a veces recurre a este tipo de tácticas para conseguir clics y ventas. Y en este caso, teniendo en cuenta el tirón mediático que tienen Demet y Can, era previsible que intentaran sacar provecho de su historia. Ahora bien, eso no significa que no haya habido sentimientos entre ellos. Es evidente que durante el rodaje de Erkenci hubo una conexión especial, una química innegable. Es posible que hayan sentido algo el uno por el otro, que haya habido una atracción mutua. Pero de ahí a hablar de un amor profundo y duradero, es otra cosa. Quizás sí, quizás no. Nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contárnoslo algún día. Lo que sí podemos decir es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman ha triunfado en Italia y ha encontrado el amor. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y se ha casado. Ambos parecen estar felices y realizados, tanto en el plano profesional como en el personal.
Así que quizás sea hora de dejar de lado las especulaciones y de aceptar que su historia, sea cual sea que haya sido, ya forma parte del pasado. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Ue con acento opinan de todo esto? ¿Creen que Demet estuvo realmente enamorada de Can? ¿O piensan que todo es puro marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can. En resumen, amigos, hemos analizado a fondo la supuesta revelación del amor de Demet Özdemir por Can Yaman, concluyendo que probablemente se trate más de una estrategia mediática que de una declaración oficial. Hemos recordado la química innegable que existió entre ellos durante el rodaje de Erkenci-Kuş, pero también hemos destacado que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Así que, como siempre les digo, tomen todo con pinzas y no se dejen llevar por los rumores. Lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna declaración inesperada. Pero mientras tanto, sigamos disfrutando de la magia del cine y la televisión turca. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este tema tan polémico. ¿Creen que hubo amor verdadero entre Demet y Can? ¿O fue solo química en pantalla? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla y, como buenos chismosos que somos, vamos a desmenuzarlas todas. Antes de que me digan que estoy divagando, quiero profundizar un poco más en el contexto en el que surgió Erkenci-Kuş, y cómo eso pudo haber influido en la percepción pública de la relación entre Demet y Can. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno. En Turquía y en el mundo entero, la historia de Sanem y Can conquistó corazones. Era una comedia romántica fresca, divertida, con personajes entrañables y sobre todo, con una química arrolladora entre los protagonistas. La serie tenía una estética muy cuidada, con paisajes espectaculares de Estambul y una banda sonora que te llegaba al alma. Era la fórmula perfecta para el éxito. Pero además, la serie se emitió en un momento clave en la carrera de ambos actores. Demet Özdemir venía de protagonizar algunas series juveniles con buena acogida, pero Erkenci-Kuş la catapultó a la fama internacional. Can Yaman, por su parte, ya era un actor conocido en Turquía, pero esta serie le abrió las puertas del mercado internacional. Así que ambos estaban en un momento de ascenso profesional y la serie les dio la visibilidad que necesitaban para consolidarse como estrellas. Y claro, con el éxito de la serie, la presión mediática sobre Demet y Can aumentó exponencialmente. Los fans querían saberlo todo sobre ellos, conocer sus vidas personales, sus gustos, sus aficiones. Y por supuesto querían saber si estaban juntos en la vida real. La prensa rosa no les daba respiro, los seguían a todas partes, los fotografiaban en cada evento público, analizaban cada publicación en redes sociales buscando alguna señal de romance. Imagínense la presión que debieron sentir ambos. Por un lado, tenían que mantener la imagen de pareja perfecta para complacer a los fans y seguir promocionando la serie. Por otro lado, tenían que proteger su intimidad y evitar que la prensa se entrometiera demasiado en sus vidas personales. Era un equilibrio muy difícil de mantener. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo turco es muy particular. Hay una gran expectación por la vida privada de los actores y actrices, y la prensa rosa es muy intrusiva. A menudo se inventan historias, se sacan conclusiones precipitadas y se manipulan las declaraciones para generar polémica y conseguir audiencia. Así que es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira en todo este embrollo mediático. Volviendo a la supuesta revelación del amor de Demet por Can, creo que es importante analizar también la trayectoria sentimental de ambos actores. Demet Özdemir ha tenido varias relaciones sentimentales conocidas, algunas más públicas que otras.
Antes de casarse con su actual esposo, se le relacionó con varios actores y empresarios turcos. Pero en general ha sido bastante discreta con su vida privada y no ha dado muchos detalles sobre sus relaciones. Can Yaman, por su parte, también ha tenido varias novias conocidas, algunas de ellas actrices y modelos muy famosas. Su relación más mediática fue con Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana. Su noviazgo duró varios meses y fue seguido muy de cerca por la prensa rosa italiana y turca. Incluso se comprometieron, pero finalmente rompieron su relación de forma bastante abrupta. Así que ambos actores tienen una trayectoria sentimental bastante pública y mediática. Esto significa que están acostumbrados a lidiar con la presión de la prensa y con las especulaciones sobre sus vidas personales. Saben cómo manejar la situación y cómo proteger su intimidad. En este contexto, la supuesta revelación del amor de Demet por Can podría ser interpretada de diferentes maneras. Algunos podrían pensar que se trata de una estrategia para volver a ponerlos en el centro de atención y generar interés en sus proyectos actuales. Otros podrían creer que realmente hubo sentimientos entre ellos y que ahora, después de tanto tiempo, Demet se ha animado a hablar de ello. Y otros simplemente podrían pensar que es todo mentira y que la prensa está inventando historias para vender revistas. Yo personalmente me inclino más por la primera opción. Creo que es muy probable que se trate de una estrategia mediática para generar revuelo y atraer la atención sobre Demet y Can. No creo que haya una revelación como tal, ni que Demet haya admitido abiertamente su amor por Can. Más bien, creo que se han utilizado declaraciones antiguas y comentarios fuera de contexto para crear una historia que genere polémica y atraiga la atención de los fans. Pero como les decía antes, nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contárnoslo algún día. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna declaración inesperada. Ahora bien, ¿qué pasaría si realmente hubiera habido un romance entre Demet y Can durante el rodaje de Erkencikus? ¿Cómo habría afectado sus carreras? ¿Habría cambiado la percepción pública de ambos? Es difícil saberlo con certeza, pero creo que habría tenido un impacto significativo en sus carreras. Por un lado, podría haberles dado aún más visibilidad y popularidad. Los fans habrían enloquecido al saber que su pareja favorita de la televisión era real. La prensa rosa se habría volcado en cubrir su romance y habrían aparecido en todas las portadas de revistas y programas de televisión. Pero por otro lado, también podría haber generado cierta controversia y críticas. Algunos podrían haber pensado que estaban utilizando su relación para promocionar la serie. Otros podrían haber criticado su vida personal y haberlos juzgado por sus decisiones. Y otros simplemente podrían haberse cansado de tanta atención mediática y haber preferido que mantuvieran su relación en privado. En definitiva, un romance entre Demet y Can habría sido un arma de doble filo. Podría haberles dado mucha popularidad y visibilidad, pero también podría haber generado controversia y críticas. Dependería de cómo hubieran manejado la situación y de cómo la prensa y los fans hubieran reaccionado. Pero como ya sabemos, la realidad es que nunca confirmaron su relación y ambos siguieron adelante con sus vidas por separado. Can Yaman triunfó en Italia y Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía. Y aunque su historia siempre estará rodeada de un halo de misterio y especulación, lo importante es que ambos parecen estar felices y realizados, tanto en el plano profesional como en el personal. Así que, como les digo siempre, dejen de lado las especulaciones y disfruten de su trabajo. Apoyen sus proyectos y no se dejen llevar por los rumores. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna declaración inesperada. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este tema tan polémico. ¿Creen que hubo amor verdadero entre Demet y Can? ¿O fue solo química en pantalla? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero no se vayan todavía. Aún tengo una última pregunta para ustedes.
Si pudieran escribir el final de la historia de Demet y Khan, ¿cómo sería? Déjenme sus finales alternativos en los comentarios. Me muero por leerlos. Ahora sí, chao, chao.